¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con el webinar programado para el día de hoy. El tema, actualización en los Incoterms, versión 2020. Vamos a hablar sobre las últimas modificaciones que han trascendido en el cambio entre la versión 2010 y la versión 2020, es decir, los que han entrado en vigencia a partir de este año. Muy buenas noches con todos. Sobre la presentación del PPT, caballeros, señoritas, no se preocupen. La información la van a tener directamente en la plataforma de ERCA. Solamente contactarse con el área académica. A ver, comencemos, chicos. Muy bien. A ver, punto de partida inicial para hablar sobre este proceso de actualización. Han existido algunos rumores sobre procesos de modificación, entre ellos modificación de Incoterms, desglose de algunos otros, creación de unos nuevos. Vamos a ver el día de hoy cómo es que se ha trasladado a la forma oficial del formato que ha sido publicado por la Cámara de Comercio Internacional y que ya se encuentra en vigencia actualmente. Para empezar, mi nombre es José Gerardo Podestá. Soy especialista en proyectos de emprendimiento e innovación. En la actualidad trabajo como consultor independiente, ejerzo docencia, tengo mi propia empresa y tengo dos carreras, una de administración de empresa y una de negocios internacionales. En ambas he ganado experiencia que me ha permitido desempeñarme de manera independiente en la actualidad. Comenzamos. Incoterms versión 2020. ¿Por qué hago mención a la Cámara de Comercio Internacional? Para hablar de la versión 2020 y en general para cualquiera de las versiones. Tengamos en cuenta algo, caballeros, señoritas. ¿Ok? La Cámara de Comercio Internacional viene a ser una organización privada, pero asociativa, ¿ok? Con fines asociativos. ¿Qué quiere decir esto? La Cámara de Comercio Internacional mantiene relación con todas las demás cámaras de comercio representativas de cada uno de los países. ¿Ok? Donde existe una cámara de comercio en un país, cabe la posibilidad de que esa cámara se relacione de manera asociativa a la Cámara de Comercio Internacional. ¿Y quiénes se asocian a las cámaras de comercio locales de cada país? Pues las empresas privadas, que vienen a ser uno de los agentes principales que participan en el comercio exterior, en el comercio internacional. Por ende, si son las empresas privadas las que están afiliadas a las cámaras de comercio locales, y a su vez estas cámaras de comercio locales forman parte de esta asociación, de esta vinculación a la Cámara de Comercio Internacional, y a su vez estas empresas privadas son los actores principales, tanto beneficiarios como actores participativos del comercio exterior, son justamente el primer punto de referencia para poder evaluar las modificaciones pertinentes que se podrían desarrollar en una nueva versión. Eso quiere decir que las cámaras de comercio locales reciben de las empresas privadas sugerencias, recomendaciones, críticas, revisan la base de datos e información sobre antecedentes con Incoterms. Finalmente, después de 10 años, toda esta información se traslada y se envía a la Cámara de Comercio Internacional, quien en el proyecto de realizar una investigación completa sobre estos reportes, los cuales han sido enviados a la Cámara de Comercio Internacional, evalúa algunos ajustes, ¿ok? Evalúa realizar algunos ajustes en estos términos de negociación. ¿Y por qué lo hace de esta forma? ¿Por qué se toma tal atribución?
Porque la Cámara de Comercio Internacional viene a ser el ente que representa a todas las empresas privadas que participan o trabajan justamente utilizando estos términos de negociación. No hay nadie mejor que te vaya a decir cómo modificar un Incoterm que los mismos actores que participan de manera económica utilizando estos Incoterms dentro del comercio exterior. Así que estas versiones de los Incoterms se actualizan cada 10 años y las modificaciones surgen del expertise de cada una de las cámaras de comercio local que ha trasladado sobre sus empresas afiliadas o asociadas al momento de utilizar los Incoterms. ¿Ok? Por eso es que tenemos que hacer mención a la Cámara de Comercio Internacional, porque es la Cámara de Comercio Internacional quien va a publicar esta nueva versión de Incoterms. Muy bien, pasamos esta diapositiva entonces porque lo acabamos de mencionar. ¿Quién crea los Incoterms? La Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Con sede en París, basándose en la práctica de los operadores y levantando información de primera mano de quiénes son los actores principales, que son las empresas privadas que están vinculadas a una Cámara de Comercio local, que a su vez está asociada a la Cámara de Comercio Internacional, como una cadena. El objetivo principal de estos Incoterms, establecer solamente reglas internacionales. Pero ojo, reglas internacionales de carácter facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Solo para la participación y uso obligatorio de comercio exterior, nada más. ¿Ok? Y al mencionar el término, regla internacional con carácter facultativo, al mencionar esta acepción, me refiero a que solamente se utiliza con fines comerciales. Y para trasladar eso a un formato, a un documento que tenga validez legal, tengo que remitirlo al contrato de compraventa, que es donde finalmente se hace mención de los Incoterms. ¿Dónde más, profesor? Porque no creo que sea solo el contrato de compraventa. No, así es. También se traslada esta información a documentos oficiales que se manejan en la administración aduanera, las declaraciones para los despachos. También se traslada esta información con carácter facultativo a los documentos comerciales representativos con validez o reconocimiento legal, contable, tributario y financiero. En otras palabras, las facturas de compraventa internacional. ¿Ok? Muy bien, pasamos esto. Ya. Funciones principales de toda la vida en un Incoterm. Señalar el lugar donde el vendedor entregaría la mercancía. ¿Por qué digo mercancía y no mercadería? Porque si hablo de Incoterms, hace un instante te dije, automáticamente debo ponerme el chip de que estoy hablando de comercio, pero comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Que ese bien o ese producto local que se llamaba mercadería, que se comercializaba dentro del territorio nacional, ahora pasa a llamarse mercancía porque ahora viene a ser una oferta exportable, cumple con los requisitos mínimos de acceso al mercado internacional. Acuérdate bien de este término. Cuando hablo de mercadería, me refiero, me refiero a un bien, a un producto destinado al mercado local. Cuando menciona mercancía, es porque este producto ya cuenta con las características mínimas para acceder al mercado internacional. Es decir, ya cuenta con los permisos, cumple con estándares internacionales, las certificaciones de calidad y las certificaciones requeridas por la autoridad del país destino, etcétera. El sentido de usarlo brinda mayor claridad al momento de negociar, dado que se utiliza un mismo término de negociación, genera un compromiso, dado que esta información se traslada al contrato y a la factura, sirve para que desde un inicio de la negociación, desde la primera ronda de negociación entre consignante y consignatario, conozcas cuáles son los riesgos que vas a afrontar como agente que va a participar en este proceso comercial desde la postura de consignante o consignatario. Acuérdate que en promedio también las rondas de negociación son entre 3 a 5. Es difícil que en una primera ronda de negociación puedas concretar una compra o venta. Otro punto importante, le brinda sentido a las negociaciones entre el vendedor y el comprador, consignante o consignatario. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo idioma. Es un estándar internacional el usar un Incoterm.
Así como cuando negocias utilizando una partida arancelaria, estás hablando el mismo idioma en base a describir la misma mercancía, exactamente funciona de la misma forma el uso de los Incoterms. Brinda reconocimiento internacional. ¿Por qué? Porque los Incoterms, ¿ok? Los Incoterms son una ley entre partes. ¿A qué me refiero? Ley entre partes. Te dije que los Incoterms los ibas a usar en un contrato de compraventa, en una factura comercial, ¿no es así? Si los coloco en un contrato de compraventa o en una factura comercial, que es un documento representativo con validez legal, esta ley entre partes, si es incumplida en alguno de sus términos, puede ser sometida a un proceso de levantamiento de un juicio para resolver mi contrato por vía estatal o puedo resolverlo por vía privada con un centro de arbitraje internacional. Y obviamente ese centro de arbitraje tiene que estar vinculado a una Cámara de Comercio local y debe contar con el permiso de la Cámara de Comercio Internacional. ¿Por qué? Porque ya hemos explicado de dónde es que vienen los Incoterms. ¿Ok? De la creación de la Cámara de Comercio Internacional, ¿no? Esa es la iniciativa. A ver, vamos a frenar un momento aquí para revisar sus chats. Los chats pidiendo el PPT. Ya le dije, chicos, no se preocupen por los PPTs, la información se las va a alcanzar el área académica de ERCA. Por medio de el área académica o por medio del Facebook Live, que imagino está utilizando para transmitir en este momento la información, va a recopilar sus correos electrónicos o en todo caso el número de celular para enviarles un WhatsApp con la presentación o vía correo electrónico. ¿Ok? No se preocupen por ello, chicos. De todas formas, van a tener también inclusive la grabación de esta videoconferencia en la plataforma de Facebook Live y es muy probable que el enlace también lo vayan a compartir. Seguimos porque todavía no hemos avanzado hasta la parte principal de los cambios. Continuamos. Los Incoterms, como los conocíamos en la versión 2000, ¿ok? Entre 1990 y en el año 2000, eran 13 Incoterms, ¿no? Eran 13 Incoterms. Y era fácil recordarlos. ¿Por qué? Porque también eran 13 regímenes aduaneros generales. Era sencillo acordarse de eso. 13 Incoterms, 13 regímenes aduaneros generales. 13-13, muy bien, era sencillo de recordarlo. Pero a la versión actual, que es la versión del 2020, y a la versión anterior, que era la versión 2010, esos 13 Incoterms bajaron a ser solamente 11. ¿Cuál es el fin principal de usar un Incoterm? Reducir el impacto de los riesgos que puedan surgir en el proceso del despacho de la mercancía, en toda la logística completa. Principales riesgos con los que te puedes encontrar y sobre los cuales deberías tener en cuenta esta información al momento de negociar el Incoterm. Principales riesgos, desde los riesgos propios e inherentes del transporte internacional, los peligros de la mercancía durante el transporte, es decir, en la misma elaboración o arrime de los bultos, peligros originados por la interferencia humana, ruptura de las cadenas de frío si utilizas un Incoterm, por ejemplo, en el cual vas a realizar un proceso de carga del contenedor y no tienes el cuidado necesario y por algún motivo X se malogra el equipo de generación de frío del contenedor reefer. Otro riesgo, los fenómenos de la naturaleza y la guerra internacional y terrorismo. ¿Qué debo tener en cuenta para todo esto? Un seguro internacional para cubrir mi mercancía en el proceso de traslado de un puerto de origen al puerto de destino. Uno de sus compañeros en el webinar anterior me preguntó si es que era posible encontrar un seguro que me cubra frente al riesgo del COVID-19, es decir, frente al riesgo de que muchos países han tenido que cerrar sus fronteras, han tenido que restringir el ingreso de buques. ¿Existe algún tipo de cláusula, existe algún Incoterm que me pueda permitir tener al menos algo de certeza en el proceso de negociación con mi contraparte si ocurriera esto?
La verdad es que sí, existen cláusulas de seguro, ¿ok? Niveles de cobertura que justamente te pueden ayudar a cubrir riesgos imprevistos con carácter internacional por iniciativa de una modificatoria o la aplicación de una iniciativa nacional. ¿Qué quiere decir eso? Frente a cualquier modificación legal que se realice en ese país. Obviamente hablaríamos de una cobertura de tipo A, pero más. ¿Qué quiere decir A más? Una cobertura A con algunas cláusulas adicionales, pero tenga en cuenta que el costo de esta cobertura va a ser bastante elevado. En Cotar 2020, ahora vámonos de frente a los cambios y la explicación. Tenemos en la actualidad 11 Incoterms, ¿ok? 11 Incoterms que van a permitir realizar el proceso de negociación entre exportador y el importador, país de origen y país de destino. ¿Qué van a denotar estos Incoterms de la versión 2020? Evaluar los riesgos, los costos y la obligatoriedad de generación de trámites. ¿Cómo se dividen los Incoterms 2020? Que son 11, al igual que los Incoterms 2010. Se dividen en este caso de manera prioritaria por el medio de transporte. No hay muchas modificaciones en cuanto a ello, no hay muchas. Al igual que en la versión 2010, los Incoterms que son exclusivos del transporte marítimo siguen siendo el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y los Incoterms que pueden utilizarse para cualquier medio de transporte en general, el WORKS, el FCA, el CPT, el SIP, el DAP, el DPU, que es un nuevo Incoterm, y el DDP que ya conocíamos. ¿Ok? Esto solo de manera introductoria, solo para comenzar a identificar los 11 Incoterms que tenemos vigentes en este momento. Profesor, ¿por qué dice vigentes? El término vigente solamente se refiere a que son una nueva versión. ¿Ok? Vigente no indica obligatoriedad en este caso, obligatoriedad de uso. Eso quiere decir que tú, si gustas, puedes utilizar en tus términos de negociación con tu consignante o consignatario Incoterms de la versión anterior, Incoterms de la versión 2010. ¿Por qué, profesor? Acuérdate que los Incoterms los crea la Cámara de Comercio Internacional con la intención de facilitar la negociación comercial entre consignante y consignatario, entre empresas privadas. Por ende, vienen a ser recomendaciones y sugerencias que podrías utilizar como nueva terminología al momento de negociar. Pero si para ti era mucho más sencillo usar versiones anteriores, no hay ningún problema, puedes utilizar versiones anteriores, siempre y cuando consignes el Incoterm en la factura, en el contrato de compraventa, tengas que colocar sí o sí de manera obligatoria mención a la versión del Incoterm. ¿Ok? Tengas que mencionar la versión del Incoterm. Acá tenemos los Incoterm, pero lo vamos a ver de manera mucho más clara, uno por uno. Y al final vamos a hacer un resumen breve sobre las diferencias que existen entre la versión 2010 y la versión 2020. A ver. Ojo, vamos a empezar. Revisamos el chat. No milagros, el EggWorks no es solamente aéreo, ¿ok? El EggWorks puede utilizarse para cualquier medio de transporte. ¿El DPU reemplaza al DDU? Ojo, muchos pensaban que el DPU iba a reemplazar al DAT, ¿ok? Ahora no vamos a ver, no te preocupes, Mario, vamos a ir uno por uno. ¿El EggWorks es el único Incoterm que puede ser marítimo o aéreo? No, tenemos otros Incoterms que pueden ser también marítimos o aéreos, ¿ok? ¿El DDP sigue activo? Claro que sí, sigue activo, pero ahora vamos a ir poco a poco, ¿ok? Y ojo, eso sí, los tipos de seguro también guardan una gran relación en las modificaciones que se han hecho. A ver, comenzamos. Muy bien.
A ver, chicos. Grupo E. En el grupo E siempre es conocido que hemos encontrado a LexWorks. En la versión 2010, en la versión 2020. ¿Ok? Ahí no hay ninguna modificación. Grupo E, solamente hay un único Incoterm, que es el LexWorks. Pero ojo, presta atención. ¿Qué es lo que denota el LexWorks? Es aplicable, como dice ahí, cuando el vendedor entrega la mercancía en su almacén, fábrica o depósito. El works, entre comillas, en fábrica, lugar designado. Pero acá hay un punto importante que también debes recordar. En realidad, si bien es cierto, en Works tú estás obligado a entregar como exportador o como consignante la mercancía en tu almacén, tu fábrica o tu depósito, tú eres el que elige el lugar donde vas a entregar esa mercancía. Ejemplo, yo puedo tener un almacén en un espacio geográfico, mi fábrica finalmente está en otro lugar y tengo un depósito adicional por cualquier otra dirección. ¿Cualquiera de estos tres lugares es factible para la entrega de la mercancía? Sí. Quien decide, en realidad eres tú como exportador o consignante quien debe elegir dónde va a entregar la mercancía. Eso dependiendo del nivel de seguridad que tú tengas para concretar esa entrega, o en tu almacén o fábrica o depósito. Pero cualquiera de estas tres ubicaciones geográficas que puedas poseer debe estar consignada al nombre de tu empresa. ¿Ok? Esa locación física debe estar a nombre de tu empresa. Esa sucursal o esa sede debe estar registrada como parte de tu empresa. Si no, ya no estaríamos hablando de que es tu almacén, tu fábrica o tu depósito. Sería un servicio tercerizado, ¿no? Acá cambia la situación, ya no sería Works. ¿De qué estaríamos hablando? De un FCA, por ejemplo. ¿Cuál es tu obligación al entregar la mercancía en el Works? En primer lugar, debes recordar que si bien es cierto, la mercancía la entregas en tu almacén, fábrica o depósito, lo único que debes hacer, lo único en lo que podrías comprometerte y que te obliga en este caso la norma, es a preparar el embalaje de la mercancía. Es decir, entregar la mercancía solamente con el embalaje final. Nada más. ¿Ok? Esa es tu única obligación. Entregar la mercancía con el embalaje final. Lista, preparada para que venga tu consignatario y realice el llenado de la mercancía en el contenedor y se lleve esa mercancía e inicie con los procesos de despacho de exportación. ¿Ok? Acuérdate cuando te hablo de Works, almacén, fábrica, depósito, etcétera, pero consignado a tu empresa. ¿Ok? No puede ser que tu empresa haya alquilado o arrendado un almacén, una fábrica o depósito porque ya no sería una locación física de tu empresa. Si ocurriera alguna desgracia, eso ya no se entiende como Works, sino como un FCA. ¿Y cuál es mi obligación? Principalmente dejar la mercancía con el último embalaje, ¿ok? Con el último embalaje, es decir, ya unitarizada esta mercancía. Eso principalmente para el Works. Avanzamos y nos vamos al grupo F. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el grupo F? Acá hablamos del transporte principal no pagado, ¿ok? Y en el grupo F vas a encontrar al FCA, al FAS y al FOB. ¿Qué diferencias voy a encontrar entre estos tres? Para empezar, vamos con el FCA, ¿ok? El FCA indica que yo debo entregar la mercancía en un punto convenido, ya no en mi local, necesariamente, puede ser un punto convenido. ¿Por qué dice necesariamente, profesor? Eso quiere decir que yo en el FCA sí puedo entregar la mercancía en mi local. Dice un punto convenido, y ese punto convenido puede ser su local, como mencionaba en el Works. Podría ser mi propio local, podría ser mi fábrica, mi almacén o mi depósito, si lo tomo como punto convenido, pero ya no cubriría solamente con preparar el embalaje final de la mercancía, sino que ahora yo estaría obligado, ¿ok? Yo estaría obligado a entregar esa mercancía a mi local si es que designé mi local como punto convenido, pero debo de cargar esta mercancía, la cual ya está unitarizada, en la unidad de transporte. ¿Ok? Ojo,
FCA punto convenido, pero no necesariamente es un punto convenido fuera de tu almacén, fuera de tu depósito, fuera de tu fábrica. Puede ser en tu propio local, siempre y cuando cambien las condiciones. Ya no entregas solamente la mercancía con el embalaje final, sino que la mercancía se entrega con el embalaje final, pero como consignante, tu obligación va a ser cargar esa mercancía ya unitarizada sobre la unidad de transporte. ¿Ok? Profesor, pero suena a Eggworks. Sí, pero acuérdate que ya no es Eggworks porque estás cargándola en la unidad de transporte. Y eso podía haber sucedido en tu local, como podía haber sucedido al momento de que entregaras la mercancía en algún otro punto convenido. ¿Ok? Aunque te parezca sorprendente, el FCA es el más común de todos los Incoterms. Se utiliza casi en un 40% de operaciones en promedio. ¿Ok? Es uno de los más usados, casi en un 40% de operaciones se utiliza el FCA. Ahora, acuérdate también que como exportador o consignante, vas a entregar la mercancía en un punto convenido, o sea, cargada en el medio de transporte, o podrías entregar la mercancía en tu propio local como si fuera Works, pero cargándola sobre un medio de transporte. ¿Ok? Pero eso sí, vas a tener como exportador que realizar el despacho de exportación. Tienes que realizar el despacho de exportación. Profesor, ¿y en qué otros lugares podría entregar yo la mercancía? Si no fuera en el local del exportador cargando la mercancía sobre el medio de transporte. Tranquilamente podrías entregar esa mercancía en alguna dirección, la cual te haya indicado tu consignatario. Oye, déjame la mercancía, por favor, en tal almacén, en tal local. O déjame la mercancía en el terminal marítimo, aéreo o terrestre. Pero es un punto convenido, pero convenido mutuo acuerdo. ¿Ok? Mutuo acuerdo. Ese es el Incoterm FCA, franco transportista, en un lugar designado. Otro Incoterm, el FAS. En este caso, la mercancía es entregada en el puerto de origen, ¿ok? En el terminal portuario, justo antes de cargar esa mercancía sobre el buque. Obviamente, cuando estamos hablando de un FAS, si la mercancía la vas a entregar en el puerto de origen, en el terminal portuario, antes de cargarla sobre el buque, has tenido que cubrir como consignante con todos los gastos. ¿Cuáles, profesor? ¿Qué gastos? Has tenido que realizar el despacho de exportación y has tenido que cubrir los gastos hasta dejar la mercancía al lado del buque. Uno de esos principales gastos ha sido realizar la contratación de un flete local, una empresa de transporte local. Has tenido que cargar la mercancía sobre ese medio de transporte local hasta dejar la mercancía finalmente en el puerto de origen, en el terminal portuario, porque el FAS, acuérdate que es necesariamente marítimo, antes de que esta mercancía sea cargada sobre el buque. Y tus gastos han sido todos hasta dejar la mercancía al lado del buque. Un pequeño flete local, los gastos para el proceso de realizar el despacho de exportación, y quién sabe por ahí, y era negociable el hecho de que contrates un seguro de flete, o para el flete local. Bueno, términos que podrías negociar aparte. Vámonos por el FOB. ¿Qué pasa con el FOB? En el FOB, ¿ok? Primer punto que debes tener en cuenta, la mercancía igual se entrega en el puerto de origen, al igual que el FAS, pero en este caso la mercancía se va a entregar sobre el buque, ¿ok? Sobre el buque. Eso me recuerda una modificación que hubo en el año 2010. En el 2010, FOB te decía que tenías que entregar la mercancía pasando la borda del buque. En el 2020, ¿ok? Perdón, en el 2000 era pasando la borda del buque. En el 2010, sobre el buque. Y ahora en la versión 2020 se mantiene sobre el buque. ¿Ok? La mercancía debes dejarla sobre el buque. Pero ojo, acá hay algunos detalles, chicos. Si bien es cierto, vas a pagar el despacho de exportación y los demás gastos que involucran en este caso cargar el contenedor encima del buque, los gastos de manipulación, debes tener en cuenta que en la actualidad, a diferencia del año 2010, ya no se usa el FOB para el transporte de contenedores, ¿ok?
Ahora ya no, olvídate, ya no puedes utilizar el Incoterm FOB para trasladar contenedores. En el año 2010 se podía utilizar ese Incoterm FOB para trasladar contenedores. Ahora no, para transportar el contenedor ya no puedes utilizar el Incoterm FOB. Otro dato más que se agrega en la versión 2020 es que para el FOB ahora tú debes de informar de manera obligatoria y puntual, ¿ok? Debes informar sí o sí de todos los hechos que hayan ocurrido en el proceso de traslado de la mercancía hasta colocar la mercancía sobre el buque. ¿Por qué, profesor, estoy obligado a reportar todos estos hechos al consignatario? Antes no era obligatorio. Ahora sí. ¿Con qué finalidad tengo que informarle de todos estos hechos? Para evitar correr algún riesgo al momento de incumplir un contrato, ¿no? Yo te advertí, yo te informé, yo te conté, no me respondiste, no me dijiste nada. ¿Qué dice la versión 2020 de los Incoterms, en este caso FOB? Que yo debía cumplir con informarte. Yo te informé, sucedió tal retraso, sucedió tal incidente, no me dijiste absolutamente nada. Esto va jugando a mi favor. Yo cumplí con informarte. Pero de todas formas, tu responsabilidad en FOB es esto. Sí, pero intenté comentarte, intenté informarte, intenté avisarte de lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Por eso en la actualidad, en el FOB ahora sí o sí tienes que informar de los hechos que puedan trascender o cualquier punto de complicación que haya surgido o haya ocurrido hasta que dejaste el contenedor sobre el buque. Hasta ahí, FCA, FAS y FOB. De estos tres, ¿cuáles son netamente marítimos? El FAS y el FOB, ¿no? El FAS y el FOB. El FCA, no, el FCA lo puedes usar para cualquier medio de transporte porque ni siquiera estás entregando la mercancía sobre el medio de transporte, ni al lado de la empresa de transporte. El grupo C. A ver, ¿qué vamos a ver en el grupo C? ¿Qué importante hay aquí? A ver, vamos a hablar del grupo C. Para empezar, vamos a hablar primero de los dos Incoterms del grupo C que también se consideran marítimos. ¿Ok? El CFR y el CIF. Vamos a tocar estos dos primero que son marítimos 100%. ¿Qué sucede con el CFR? ¿Qué modificaciones ha sufrido? En realidad ninguna. Tu obligación en el CFR sigue siendo físicamente entregar la mercancía sobre el buque en el puerto de origen, ¿ok? Y pagar el flete internacional hasta el puerto de destino, al puerto convenido. Valga la redundancia, recordar que es un flete prepagado, ¿no? Pagado en origen. Flete pagado en origen. Acuérdate que de CFR en adelante, ¿ok? Del CFR en adelante, todos los Incoterms involucran un pago de flete en origen. ¿Y por qué tengo que acordarme de eso, profesor? Porque cuando el flete es pagado en origen, no van a haber recargos como el BAF o el Collect Fee. A diferencia de si el flete es pagado en destino, van a haber estos dos tipos de recargos en tu flete internacional. ¿Ok? De CFR en adelante, flete pagado en origen. De todas formas, 100%. ¿Qué pasa con el CIF? Físicamente, al igual que el CFR y el FOB, la mercancía es entregada sobre el buque. Pero en cuanto a responsabilidades de pago, aparte de cubrir con el flete internacional, también debes de contratar un seguro internacional, ¿ok? Para cubrir el traslado de la mercancía del puerto de origen al puerto de destino. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hay de especial en ese seguro? La norma dice que ahora el seguro que se va a utilizar en términos CIF es uno de los seguros más básicos que hay. ¿Cuál, profesor? El seguro de cobertura con cláusula C. Es decir, el seguro mínimo. El seguro mínimo. Con esto terminamos de hablar del CFR y CIF. Y ya terminamos con los cuatro incoterms que son propios del transporte marítimo. Vamos a ver lo que nos dicen sobre el CPT y el CIP. ¿Qué diferencias existen? A ver, el CPT, transporte pagado hasta. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía se entrega en
lugar de destino convenido. ¿Ok? Pero ojo, acá puede ser cualquier medio de transporte. Y en el SIP, transporte y seguro pagado hasta, ¿qué es lo que debo tener en claro? A ver, el CPT me dice transporte pagado hasta un lugar de destino convenido. ¿Qué quiere decir esto en el CPT? Voy a transferir la responsabilidad probablemente en el puerto de origen. ¿Ok? Pero ojo, solamente eso. ¿Qué debo tener en claro? El seguro. El seguro. Si bien es cierto, hace un instante te dije, en el CIF, tú pagas el seguro internacional, pero el seguro es una cláusula C en el CIF. ¿Ok? La diferencia está en el SIP. ¿Qué pasa en el SIP, profesor? En el SIP, al igual que el SIF, yo voy a pagar el transporte internacional y voy a pagar un seguro. Y mi responsabilidad termina en el lugar de destino convenido. Prácticamente el SIP viene a ser lo mismo que el SIF, pero el SIP es para medio de transporte aéreo, por ejemplo. La diferencia está que en el SIF el seguro que estás obligado a contratar es una cláusula de seguro C, mientras que en el SIP el seguro que vas a contratar de manera obligatoria es el seguro máximo, es decir, es una cláusula A. Ojo, date cuenta, ahora esto entra como obligatoriedad. En el SIF, que es marítimo, yo voy a cobrar el FOB, el flete internacional y el seguro. Pero el seguro que voy a contratar de manera obligatoria en el SIF es un seguro cláusula C, el seguro más básico que hay. Por otro lado, si no es marítimo el procedimiento, sino aéreo, por ejemplo, voy a utilizar el SIP, que incluye exactamente lo mismo. También el transporte y seguro, pagado hasta el lugar de destino convenido, pero ojo, en el SIP cambia, no vas a utilizar una cláusula C, vas a utilizar una cláusula A. Un riesgo no va a representar gran dificultad porque tu seguro es el seguro máximo que existe. ¿Ok? Profesor, el grupo D, el DAT, el DPU, el DDP, yo no me acuerdo del DPU. Creo que antes era el DAT. Así es, no te equivocas, el DAT ha cambiado a DPU. Pero vamos por partes. A ver, DAP. El DAP implica que la mercancía es entregada en un lugar convenido. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? La mercancía es entregada en un lugar convenido, pero, pero en la zona aduanera, ¿ok? O en el territorio aduanero del país destino al cual estoy trasladando la mercancía, donde se encuentre mi consignatario. ¿Ok? Voy a entregar la mercancía en un lugar convenido. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Voy a transferir la responsabilidad en el puerto de destino y esto podría incluir, o quizás no, un flete local, al cual también se le denomina island, ¿no? O inland. Y tengo que entregar la mercancía. Ojo, presta atención. Tengo que entregar la mercancía y descargarla en ese lugar determinado. En el DAP entonces yo tengo que sí o sí entregar la mercancía y transferir la responsabilidad en el puerto de destino. Llego al puerto de destino, transfiero la responsabilidad. Y esto podría o no podría incluir un flete local. ¿Ok? Eso lo puedo negociar aparte. Un flete local. Puede ser que lo cubra o que no. Pero mi responsabilidad físicamente de entrega de la mercancía termina cuando yo llego al puerto. Llego al puerto de destino, ya físicamente acabó mi responsabilidad. Económicamente, yo podría incluir o no contratar el flete local para trasladar la mercancía y sacarla del puerto. A eso se le denomina el island o inland. Pero la mercancía es entregada y descargada en el lugar determinado, en el lugar negociado. Esto funciona para el DAP y para el DPU, ¿ok? Ambos en un lugar convenido. El detalle está, el detalle está en que en el DAP yo no voy a incluir los gastos de despacho y la mercancía la voy a entregar sobre el medio de transporte, mientras que en el DPU, ahí sí estoy obligado al 100% a yo incluir el despacho, ¿ok? Estoy obligado a incluir el despacho. Y en el DPU,
¿ok? En el DPU, igual, puedo entregar la mercancía sin descargarla. Puede ser sin descargarse, pero ojo, recuerda nuevamente, DAP o DPU. Físicamente, mi responsabilidad termina entregando la mercancía en un lugar con punto convenido. En el DAP, entrego la mercancía en un punto convenido, no incluye los gastos de despacho, ¿ok? No hay despacho que se pague en el DAP. Ese lugar convenido puede ser, en este caso, algún punto en particular fuera del puerto de destino, por ende yo podría decidir incluir o no un flete local o un island. Lo mismo pasa en el DPU. ¿Qué otra diferencia puedo encontrar aquí? Que en el DAP y en el DPU hay una diferencia adicional, la cual se refleja en el proceso de descarga. En el DPU no descargas la mercancía, ¿ok? No descargas la mercancía. Finalmente el DDP, o el famoso door to door. ¿Qué quiere decir? Incluye absolutamente todos los gastos. E inclusive en el DDP también se incluye el pago por el monto total de los tributos a la importación. A ver, bueno, esto ya lo hemos mencionado. Acá están las cláusulas sobre las cuales te hacía mención. En el CIF, como te dije, la cláusula máxima, ¿ok? Mientras que en el CIF es una póliza de seguro con cláusula C, pero en ambos casos el monto asegurado debe ser al 110% del valor de la mercancía, ¿no? Esto ya lo hemos manejado desde la versión 2010. Puntos importantes, chicos. A ver, tomen nota sobre las principales diferencias que hay. Número uno, la mayoría pensó que el DAT iba a cambiar a DPU. En realidad, no es que desapareció el DAT y apareció el DPU. El DPU es el mismo DAT, ¿ok? El DPU es el mismo DAT, solamente se le ha cambiado el nombre y en esta ocasión sí incluye los gastos de despacho, pero no la descarga de la mercancía. Mito número 2, se hablaba de que el DDP se iba a desdoblar en dos Incoterms. Finalmente no fue así. Otro punto importante, ya también acuérdate de esto, tanto en el FCA, en el DAT, en el DPU o en el DDP, tú tenías que recurrir a contratar los servicios de una empresa de transporte para cubrir un flete local. Contratar los servicios de una empresa de transporte para brindar el servicio local. Ese Inland o Island. En la actualidad, la norma de los Incoterms 2020 te dice que puedes dar por hecho el traslado con tu propia unidad de transporte. Es decir, no estás obligado a contratar una empresa de transporte para el flete local o el Island o Inland. En este caso, ese flete local puede darse sin ningún costo, contratado aparte. ¿Cómo? Con tu propia unidad de transporte. Claro, si tienes tu propia unidad de transporte y tienes la capacidad para trasladar ese tipo de carga. Así que ya no hay ningún problema, puedes brindar tú mismo el servicio. Otro dato importante, ahora se te obliga a que utilices de manera específica la descripción de los Incoterms. ¿Cómo así, profesor? Te había hablado del contrato, te había hablado de la factura comercial, ¿te acuerdas? Ahora de manera obligatoria tienes que consignar, número uno, el nombre del Incoterm. Número dos, la versión del Incoterm. Y finalmente también hacer mención al domicilio de entrega o al punto donde vas a entregar la mercancía. ¿Por qué, profesor? Porque cuando hablamos de Incoterms como el FCA, hace un instante te dije que era el FCA, la entrega de la mercancía en un punto convenido, ¿no es así? Y te dije, ese punto convenido puede ser un punto fuera de tu local, fuera de tu fábrica, tu almacén o tu depósito, pero también podía ser tu almacén o tu depósito. Como profesor, cuando no solamente preparabas el embalaje, sino que cargabas la mercancía sobre el medio de transporte. Así que ahora estás obligado a colocar el Incoterm, la versión y el domicilio o lugar físico de entrega. Estas han sido las principales modificaciones. Veamos velozmente estas preguntas.
¿Cuántos Incoterms existen en la versión 2010? En la actualidad ya sabes que son 11. ¿Ok? 11. ¿Cambió el Incoterm DAT por el Incoterm DPU? Se actualizó, no es que cambió. Mantiene las mismas características. La nueva especificación es Incoterm versión y domicilio de manera y carácter obligatorio. Acuérdate de eso. Es más, tanto así, esto es cierto que hace un rato te mencioné que los Incoterms ahora son ley entre partes protegidas en el contrato. Y para que funcione como ley entre partes, tenía que darte la posibilidad de defenderte como consignante. Por eso es que, por ejemplo, cuando hablábamos de FOB, te dije que ahora estás obligado a informar de todos los hechos, ¿ok? Todos los hechos que puedan haber ocurrido durante el cumplimiento de tus obligaciones, y esto podía jugar a favor tuyo. Ya no es que incumpliste el Incoterm, perdiste. Ahora te dan la posibilidad de defenderte. Y finalmente, no son leyes internacionales, pero sí son una ley entre partes. Ojo, ley entre partes, consignante, consignatario, pero los Incoterms, por más que involucren en el proceso de negociación a los demás operadores de comercio exterior, los Incoterms nos sirven para determinar con qué operador de comercio exterior vas a trabajar. Al libre mercado puedes elegir el operador con el que tengas mayor confianza. Puedes contratarlos de manera individual, agencia de aduana, agencia de carga, almacenes o el paquete completo por medio de un operador logístico. Muy bien, siendo ya las 8:47, caballeros, señoritas, ha sido toda la información que puedo presentarles ahora de manera concisa. En realidad, pues el tiempo es bastante corto para la presentación de un webinar. Esto en realidad debería involucrar un mayor periodo de tiempo para analizar casos, pero el tema del webinar de hoy ha sido solamente revisar las modificaciones que han habido entre la versión 2010 y la versión 2020. Ya tendremos oportunidad más adelante de aplicar estos Incoterms de la versión 2020 a casuística que podamos trabajar durante la ejecución de alguno de los cursos o futuros webinars. Pregunta 2. A ver, repetimos, Percy, no te preocupes. El cambio de Incoterm DAT fue por el DPU. En realidad no fue un cambio, fue una actualización porque el DPU mantiene las mismas características del Incoterm DAT. ¿Ok? Mantiene las mismas características, solamente que en el DPU sí incluyes el despacho y no se llega a hacer la descarga de la mercancía en ese punto convenido. El FOB se utiliza para transporte marítimo, ¿ok? SAFI. El Incoterm FOB se utiliza netamente para transporte marítimo. Lo que yo les comenté es que en la actualidad, ¿ok? Ahora, a diferencia de la versión 2010, ya no puedes usar el Incoterm FOB para transporte de los contenedores. No digo de mercancía, me refiero para el transporte de los contenedores. Solo los contenedores. En la versión 2010 sí se podía. Ahora en la versión 2020 ya no se puede usar un Incoterm FOB para trasladar solo contenedor, contenedor vacío. ¿Ok? Pero contenedor con mercancía, obviamente sí se puede. ¿Por qué me refiero a lo de los contenedores? Porque acuérdate que los contenedores son alquilados, ¿no es así? Una vez que envías tu mercancía con la exportación, ese Incoterm tiene que regresar. ¿Con qué Incoterm regresaba? Ya no puedes hacerlo con FOB, acuérdate. Solo para contenedores. Y el Incoterm que más se utiliza en la actualidad, aunque te parezca sorprendente y la mayoría piensa que es el FOB, no es el FOB. El Incoterm que se usa con más frecuencia, casi en un 40% de operaciones de despacho, es el Incoterm FCA. Así es, José, el FCA. Yo pensé que era el FOB, profesor. Es que en realidad el FOB es mucho más manejable para el consignante y consignatario, pero si te das cuenta, hay mayor responsabilidad para el exportador y el importador tiene un poco más de incertidumbre sobre dónde estás dejando su mercancía. Para mayor seguridad, ambos prefieren irse por el FCA. Y el FCA, en este caso, acuérdate que te comenté que el FCA podía ser el mismo Equworks
O sea que entregues la mercancía en tu local como exportador o consignante, pero ya no solamente embalada, ¿no? Sino que entregabas la mercancía sobre el medio de transporte. Si hacías eso, ya no es Works, es FCA. Pero si no, la naturaleza real del FCA es dejar la mercancía cargada sobre la empresa de transporte, pero en un punto convenido. ¿Cuál podría ser? Una dirección exacta o un terminal marítimo, aéreo o terrestre. Para importar, ¿cuál es el Incoterm más usado? Sigue siendo el FCA. Ahora, te digo el más usado. No te estoy diciendo que es el Incoterm que te conviene como importador o como consignatario. Eso es distinto. Es distinto. ¿Ok? El más usado, el FCA. El que más te conviene, depende de qué tanto estás dispuesto a arriesgar. Y depende también de qué tan dispuesto estás a pagar un monto de dinero en el cual tu proveedor es el que va a cubrir la mayoría de gastos, ¿no? Mientras más se acerque ese Incoterm a entregarte la mercancía en tu propio local. Acuérdate que nada es gratis. Lo que sí también debes recordar de manera puntual y precisa es que habíamos dicho que de CFR en adelante el flete se paga en origen, es decir, lo paga el consignante. ¿Por qué, profesor? Porque del CFR en adelante el flete internacional lo paga el exportador. Y si lo paga el exportador, te va a cobrar por el flete internacional, a ti que eres el importador. El riesgo está en que si tú eliges un Incoterm antes del CFR, el cual involucra que tu exportador no contrate la empresa de transporte internacional, es muy probable que el flete tú lo vayas a pagar en destino. El detalle está cuando pagas ese flete en destino, hay dos, bueno, en realidad hay un montón de recargos, pero los recargos que más se conocen son, número uno, el Collect Fee y el BAF. ¿Qué es eso, profesor? La empresa de transporte internacional te va a decir, muy bien, a ver, señor Cristian Martínez, usted quiere hacer una importación y pagar el flete en destino. Excelente, no se preocupe. El consignante no va a contratar a la empresa de transporte, sino usted, que es el consignatario. Y me va a pagar en destino, excelente, no hay problema. Pero ojo, el tránsito es de 35 días. En 35 días, el valor del dólar puede variar. Y eso me podría beneficiar o me podría perjudicar como empresa de transporte. Como no estoy dispuesto a jugármelas, voy a cobrarte un collect fee. ¿Qué es el collect fee? Un derecho por pagar el flete en destino y que va a cubrir justamente la fluctuación en el valor del dólar. De esa forma la empresa de transporte se asegura porque te dicen 35 días de tránsito, ese dólar puede subir o bajar y me va a perjudicar. Así que te voy a cobrar un collect fee. Ahí tienes un recargo si el flete lo vas a pagar en destino. Y el otro recargo que también es conocido es el BAF. Ese es por el valor de la fluctuación en el precio de combustible. Si me vas a pagar en destino, allá recién voy a poder recargar mi combustible, pero el valor de petróleo también varía en el tiempo y en 35 días calendario que va a durar el proceso de traslado de tu mercancía, no sé si me convendrá o no. ¿Sabes qué? Me voy a asegurar y te voy a cobrar un BAF. En ese momento, olvídate del flete que habías calculado, olvídate de tu Ocean Freight, ahora va a tener dos recargos, el Collect Fee y el BAF. ¿Y todo por qué? Porque el flete ahora lo vas a pagar en destino. Y eso guarda relación directa con los cinco terms. Ahora, ¿los cinco terms aplican para cualquier país, profesor? Los cinco terms, acuérdate, Guillermo, que son solamente normas, ¿ok? Son sugerencias para entablar un proceso de negociación de manera más clara. Son ley entre partes, pero solo entre consignante y consignatario, no que sean una ley dentro de cualquier territorio nacional. Por ende, cualquier país es libre de utilizar los cinco terms, porque son términos libres de negociación. Y así es como indica Daniel, el FSA es el que más se utiliza. Es mucho más económico que el FOB porque no incluye los gastos de traslado hasta colocar la mercancía sobre el buque. Acuérdense de esto, chicos. Es que en realidad tómalo como si fuera un juego y herramientas que tienes ahí frente a ti. Tienes que empezar a jugar con tus responsabilidades económicas, entregas físicas, documentos. Así es como deberías de tomar los cinco terms.
¿ok? No te asustes cuando leas los Incoterms, utilízalos como simplemente reglas de juego, ¿ok? Como reglas de juego. Muy bien, ahora sí chicos, si no, me van a matar en Camex. Ha sido todo por hoy, espero al menos haber aprovechado este tiempo para desarrollar con ustedes un poco más sobre el proceso de cambios, que es lo que implicaba este webinar, ¿no? Ver los cambios o modificaciones de los Incoterms versión 2010 a 2020. Más adelante, imagino tendremos oportunidad de desarrollar la aplicación de los Incoterms 2020 en algunos casos, en algunos ejemplos, con documentación real. Pero de momento esto ha sido todo por el día de hoy, caballeros, señoritas. Les deseo que pasen buenas noches. Cuídense mucho. La información la voy a dejar para el área académica de ERCA, de modo tal que van a poder compartirles la información de las PPTs. Y sobre el video, si no me equivoco, también queda grabado en la plataforma de Facebook Live o se les va a compartir algunos enlaces. Sobre los webinars, la frecuencia es diaria. Existen webinars de distintos cursos en particular. Yo en general me enfoco a desarrollar cursos y en este caso webinars relacionados al comercio exterior. Cuídense mucho, caballeros, señoritas, que les vaya muy bien. Estamos en contacto. Si tienen alguna duda adicional sobre esto, vía LinkedIn. Me pueden encontrar como José Gerardo Podestá. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta pronto.